La ciencia de las brechas. A veces se me critica que mi trabajo es enfocado solo en la religión. Digo, esta es una imputación inapropiada. El tema que mueve mi interés es la psicología, en particular las cuestiones alrededor de la manipulación. La religión surge la mayor parte del tiempo puramente porque constituye posiblemente la realización más sistemática de la manipulación psicológica que probablemente encontraremos alguna vez en nuestras vidas. Es una mezcla heterogénea de explotación, pero está lejos de ser la única. He aquí la otra, la pseudociencia. Sistemas de creencia y práctica falsamente representados como los frutos del método científico. Como las nubes, la religión y la pseudociencia pueden ir a la deriva la una al lado de la otra, pero generalmente hablando, la pseudociencia no requiere de la creencia en cualquier Dios. Sin embargo, las paralelas sociales y psicológicas son notables. Como la religión, la pseudociencia falsamente promete fáciles respuestas a preguntas complejas usando reclamaciones no demostradas de conocimiento esotérico. Como la religión, sus defensores desvían la crítica con las mismas defensas engañosas. La más irónica de todas son las defensas que denuncian la ciencia cuando la pseudociencia a sí misma busca el reconocimiento basado en reclamaciones de pruebas. Y al igual que la religión, la pseudociencia también resalta las dificultades tremendas que tenemos en el reconocer nuestra ignorancia y vulnerabilidad. Cuando miramos las áreas de la vida ocupada por la pseudociencia, no debería sorprendernos que es el mismo territorio ocupado por dioses, es decir, las brechas en nuestro conocimiento. Encontramos la pseudociencia prediciendo futuros falsos a través de una falsa comunión con los cielos. Encontramos ofrecimientos de falsa esperanza al enfermo y creando una caterva interminable de falsos gurúes psicológicos. Si miramos de cerca a estos gurús, veremos que justo como la religión, la pseudociencia también puede ser practicada por creyentes verdaderos, de verdad convencidos de la validez de su trabajo, o también por incrédulos, gente que actúa para la ganancia personal, quienes no tienen ninguna creencia en lo que predican. Como con la religión, estas poblaciones podrían emigrar una con otra, con algunos incrédulos que llegan a creer su propia publicidad y unos verdaderos creyentes que despiertan de su ilusión solo para descubrir que no tienen habilidades en ningún otro comercio, lo que los conduce a seguir en una profesión que ellos en privado rechazan. Un ejemplo religioso de esto es el Proyecto de Clero, una comunidad en línea de sacerdotes que no sostienen ninguna creencia sobrenatural y cuya membresía se infló de alrededor de 50 en marzo de 2011 a más de 400 en marzo de 2013. La pseudociencia viene en dos amplias categorías que podríamos llamar kiwis y gallinas. Tal como el nombre sugiere, los kiwis no pueden volar, no proporcionan ningún resultado, ningunas pruebas, ninguna teoría verificable y típicamente frases como vibraciones y armónica cósmica son mencionadas repetidamente. Las solicitudes de definiciones prácticas para esos términos conducen solo a respuestas ignotum pro ignotius, lo desconocido por lo más desconocido, es decir, explicaciones aún más oscuras que la cosa que ellas proponen explicar. Los ejemplos de kiwis incluyen la curación usando cristales, la homeopatía, el reiki, el feng shui y la astrología. Los kiwis sirven como pseudo entretenimiento de sillón o como decorado de escaparate para sacar provecho del efecto placebo. Ahora presentamos los conceptos gallinas, que pueden volar por cortas distancias usando un gran aleteo. Este tipo de concepto contiene algún vestigio de material utilizable, sea por diseño o casualidad, pero su efectividad es reducida por una carencia de rigor e indiferencia a la validez. La introducción de elementos insoportables como evidencia y la corrupción de cualquier componente razonable, por ejemplo, cuando la metáfora es tomada literalmente o cuando los resultados de algunos casos son sobregeneralizados a todos los casos, como el trato a todas las enfermedades como si tuvieran un origen psicológico.
Un ejemplo de una gallina es la cienciología, que emplea una especie de detector de mentiras llamado imetro que recoge las reacciones físicas de un sujeto durante exploraciones de memorias y asociaciones. Estas sesiones son llamadas auditorías y las respuestas emocionales se muestran como varias oscilaciones de la aguja del imetro. El objetivo es anular reacciones traumáticas. Aquí se notan ecos de otras prácticas terapéuticas. Después de todo, la terapia genuina a menudo implica la revisión de memorias dolorosas. El tratamiento de fobias, en particular, implica sostener la confrontación psicológica con la materia temida hasta que la reacción de miedo se desvanezca. El estado de gallina del cienciólogo es denunciado por la teoría subyacente. El fundador de la cienciología, Lafayette Ron Hubbard, afirmó que la mente humana estaba plagada de engrams. Estas son grabaciones mentales de traumas pasados supuestamente hechos cuando estábamos inconscientes. Hubbard afirmó que durante este tiempo inactivo seguimos procesando cada sensación alrededor de nosotros hasta el último detalle. Hubbard afirmó que estos engrams registrados inconscientemente son la fuente de nuestra irracionalidad. El objetivo de la auditoría es librar a la gente de todos los engrams. En tal momento se dice que se consigue el estado de claro, lo cual les da facultades mentales formidables. Sin embargo, este proceso podría tomar mucho tiempo, dado que para estos individuos su existencia entera es explorada. El nacimiento en sí mismo es considerado un engram. Por tal razón, Hubbard abogó por el nacimiento silencioso, pero esto se estira aún mucho más. Los acontecimientos antes del nacimiento pueden generar engrams, y hasta acontecimientos antes de la concepción. Hubbard habló de sueños de esperma, la memoria es registrada cuando el individuo era solo un esperma, sin proporcionar ninguna explicación de cómo un gameto sin cerebro puede realizar la cognición sofisticada de reconocerse a sí mismo como un esperma y mucho menos cómo registraba esta experiencia en la memoria. Pronto Hubbard se fue aún más atrás, a vidas pasadas y no solo vidas humanas. El oficial médico de Hubbard, Jim Dilcansi, recordó que en una sesión influenciada por las drogas, Hubbard suministró anfetaminas a su hijo, al punto donde él aclama haber retrocedido a cuando era una almeja. Si llega a tener el tiempo y el dinero para llevar estos prolíficos engrams al estado de claro, entonces puede pasar a auditar los espíritus inmortales conocidos como los titans del cuerpo, quienes Hubbard dijo se nos pegan al cuerpo como racimos y nos alejan de desarrollar nuestro potencial pleno. De espíritus extraterrestres, de vidas pasadas, a sueños de espermas, a grabaciones inconscientes y detalladas. Ninguno de estos conceptos tiene la más mínima relación con la ciencia, a pesar de que Hubbard frecuentemente hace referencia no específicas a pruebas de laboratorio.